Buenas noches. Vamos a hablar de isomería. Los temas a desarrollar son isomería estructural e isomería espacial o estereoisomería. Se llama isómeros a dos o más compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en su fórmula estructural o tienen diferentes propiedades físicas y o químicas. Los isómeros se clasifican en dos: isómeros estructurales o isómeros planos, que son isomería de cadena, isomería de posición e isomería de función, e isómeros espaciales o estereoisómeros, que son isomería geométrica, cis y trans, e isomería óptica. La isomería estructural es aquella que puede ser explicada con una fórmula desarrollada en un solo plano, ¿sí? Es una fórmula desarrollada. Dentro de ella tenemos, por ejemplo, la isomería de cadena. La isomería de cadena, los isómeros de cadena tienen el mismo grupo funcional, pero distinta posición de algunos átomos dentro de la cadena. El ejemplo que les puse es el del butano y el 2-metilpropano. Si observamos la fórmula molecular del butano, es carbono 4, hidrógeno 10. Y la fórmula molecular del metilpropano también es carbono 4, hidrógeno 10. No son el mismo compuesto, comparten la misma fórmula molecular, pero tienen distinta posición de alguno de sus átomos en la cadena. Este es otro ejemplo, el 3-metilpentano y el hexano. Los isómeros de posición tienen la misma fórmula molecular, pero distinta posición del grupo funcional dentro de la cadena. Por ejemplo, el 1-propanol y el 2-propanol. La fórmula molecular del 1-propanol es carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 1. Y la fórmula molecular del 2-propanol es carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 1. Ambos comparten la misma fórmula molecular, pero tienen distinta posición de su grupo funcional en la cadena. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo oxidrilo, un grupo carboxilo, un doble enlace o un triple enlace también puede funcionar como grupo funcional. Los isómeros de función son aquellos que tienen igual fórmula molecular, pero distinto grupo funcional. Por ejemplo, el etanol y el metano-oximetano. La fórmula molecular del etanol es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1, y la fórmula molecular del metano-oximetano también es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Tienen la misma fórmula molecular, pero distinto grupo funcional. En cuanto a los isómeros espaciales o estereoisómeros, para comprenderlos requieren una representación tridimensional, ¿sí? Necesitamos más de un plano para poder explicar la isomería en estos compuestos. Tenemos, por ejemplo, la isomería geométrica o cis y trans. Esta isomería es propia de los compuestos con dobles enlaces. Por ejemplo, el cisbuteno y el transbuteno. Si podemos observar, el doble enlace ancla ambos carbonos a los costados haciendo que los hidrógenos puedan estar a uno u otro lado del plano espacial. Cuando los grupos están del mismo lado,
los denominamos cis, y cuando quedan en lados alternativos del espacio los denominamos trans. Otro ejemplo, ¿sí? El 2-bromobuteno se podría representar del mismo lado, ¿sí? Como cis-2-bromobuteno, o en lados alternos del espacio como trans-2-bromobuteno. Para que haya una representación cis y trans, es imprescindible que haya una doble ligadura entre carbonos y que las valencias libres unidas a los átomos de carbono sean diferentes. En cuanto a la isomería óptica, cuando nosotros tenemos un átomo de carbono, los átomos de carbono tienen 4 valencias. Cuando ese carbono tiene sus 4 valencias ocupadas por 4 sustituyentes diferentes, se denomina carbono asimétrico. Las moléculas que poseen un átomo de carbono asimétrico tienen la capacidad de desviar la luz polarizada. Y por ende, cuando yo hago incidir sobre estas moléculas un rayo de luz polarizada, estas moléculas pueden desviar el rayo de luz hacia la izquierda o hacia la derecha. Si el compuesto desvía el rayo de luz polarizada hacia la izquierda, se denomina levógiro y se representa con el signo negativo. Si al hacer incidir un haz de luz polarizada, el compuesto desvía esa luz hacia la derecha, se denomina dextrógiro y se representa con un signo positivo. Entonces, 2 requisitos para poder observar la isomería óptica. El primero es que haya un carbono asimétrico, es decir, un carbono que tenga sus 4 valencias ocupadas por 4 radicales diferentes. Y el segundo, que al hacer incidir un haz de luz polarizada, este haz de luz polarizada sea desviado hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos compuestos, si miro la fórmula molecular de los compuestos, son exactamente iguales. Se dicen que un compuesto es la imagen especular del otro. Es como si nos estuviéramos mirando en un espejo. Los libros lo comparan con las manos. La mano derecha e izquierda no son superponibles. Yo las superpongo y no queda, el dedo gordo no queda a la misma altura que el otro dedo gordo. Sin embargo, puedo enfrentar ambas manos, derecha e izquierda, y una es el reflejo exacto y fiel de la otra. Esto entonces se denomina isomería óptica, y para que haya isomería óptica es imprescindible un carbono asimétrico y hacer incidir un haz de luz polarizada para poder observarlo. Muchas gracias.